El día de hoy queremos, con la ayuda del Señor, poder aprender acerca del libro de Lamentaciones. Lamentaciones. Ubíquese conmigo por allá en el libro de Lamentaciones. Si no lo ha leído, no lo ha estudiado antes, hoy vamos a hacer un pequeño recuento de dónde surge este libro, quién lo escribió y el por qué sale, ¿verdad? O se escribe este libro de Lamentaciones. ¿Cuántos conocen el nuevo lema de nuestro año 2025? Vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Que Dios como tú. No, otro, mírenlo ya y lo decimos. 1, 2 y 3. Que Dios como tú. Que Dios como tú. Nuestro lema está en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 10. Qué bonito, hermano. Vamos a meditar mucho en este lema. Es un lema que el miércoles aprendíamos. ¿Qué Dios tenemos? ¿Cuántas cosas encierra esa frase, que Dios como tú? Y aprendíamos de un Dios perdonador, un Dios misericordioso y cuántas otras cosas que el Señor es y se muestra para con nosotros. ¿Está ahí en Lamentaciones, hermano? Bien. Le digo más o menos una pequeña introducción del libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que se le atribuye a Jeremías. Algunos teólogos dicen que lo escribió Jeremías por, ¿cómo se dice?, acontecimientos y menciones que también se dan en el libro de Jeremías, escrito por él. Tiene mucha similitud Lamentaciones con el libro de Jeremías en muchos capítulos. Otros también se lo atribuyen porque siempre han estado unidos. Jeremías y Lamentaciones siempre han estado continuos. Y bueno, por supuesto, pareciera una continuación del libro de Jeremías, porque este libro surge luego, justamente después de que Judá ha sido cautiva, de que llegaron estos hombres de un lugar llamado y lo llevaron cautivos. Fueron este imperio, ahora se convirtió en un imperio guiado y dirigido por un hombre llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Que dirigía la nación de Babilonia. El rey para aquel momento. Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor era ese hombre que iba al frente de Babilonia y tomó cautiva a Judá. Tomó cautiva la ciudad de Jerusalén. De ahí, ¿verdad? De ese cautiverio es de donde se toma a los príncipes, a lo mejor que había en el pueblo de Israel y se lleva cautivo a Babilonia. Más adelante o poco tiempo después, Babilonia sería ese imperio que tomaría el control de todo. Pero también este libro de de Lamentaciones es un libro poético, pero de lamentos. Así como Salmos, pero este es poético de lamentos. Incluso estudiando el libro de Lamentaciones, en el original, en el hebreo, él está escrito de manera acróstica, con el alfabeto de hebreo, ¿verdad? El alfabeto hebreo tiene 22 palabras. Nuestro alfabeto tiene de la A hasta la Z. El de ellos tiene desde el alfa hasta el omega, pero son 22 solamente. Y si usted nota el libro de Lamentaciones, cada capítulo tiene 22 versículos, de manera acróstica fue ordenado. Por eso se le dice el libro de los lamentos poéticos. Capítulo 1 se menciona ordenadamente, de manera acróstica, todo el alfabeto desde la A hasta el omega, desde el alfa hasta la omega, versículo 22. Capítulo 2 igual, inicia con la alfa y termina con la omega. En el capítulo 3, si usted ve, tiene 66 versículos, porque en los versículos se menciona 3 veces el alfa, 3 veces beta, 3 veces, así sucesivamente hasta el verso 66. Incluso, mire el verso, capítulo 3, versículo
25, 26 y 27. La traducción lo colocó igual. ¿Qué dice? Bueno es tal cosa. El 26, bueno es tal cosa. El 27, bueno es tal cosa. Porque está dando una referencia. 3 veces se repite la misma palabra. Igualmente en el capítulo 3 así sucede en cada versículo. 3 veces se menciona cada palabra del alfabeto hebreo. ¿Sí me sigue, verdad? En el capítulo 4 está ordenado cronológicamente, desde el alfa hasta la omega, desde la primera letra hasta la última del alfabeto hebreo. Y en el capítulo 5 se pierde un poco este orden, se pierde un poco este orden. Pero básicamente se le da este nombre por causa de esta manera acróstica como fue ordenada. Los lamentos poéticos de Jeremías. Si pudiésemos mencionar el por qué se escribió de esa manera, pudiésemos decir que el escritor estaba queriendo mostrarle a todos que él tenía un sufrimiento que iniciaba desde la A hasta el final. Como pudiésemos decir nosotros, estoy sufriendo desde la A hasta la Z, imagínate. Sí, ¿verdad? Una extensión larga. Así estaba diciendo Jeremías al escribir Lamentaciones de esa manera. Desde el alfa hasta la omega sufro por causa de mi pueblo. Esto nos muestra que, o incluso esto era una herramienta que se usaba para que la gente memorizara más rápido lo que se escribía. El libro de Salmos, muchos están escritos así, de manera de poesía o poema, para que fuese más fácil para el lector captarlo y memorizarlo. Tanto fue este libro de Lamentaciones, con tanta dedicación que se escribió, porque Jeremías quería, o Dios quería, que esta lamentación no fuese olvidada tan fácil, fuese memorizada por el pueblo. Incluso se dice que cuando hacen las fiestas allá en Jerusalén y todo el pueblo de Israel, se lee Lamentaciones. Uno de los libros que se lee es Lamentaciones, por causa de que Dios quiere, ¿verdad?, que el pueblo no olvide cómo sufrió, cómo padeció por este momento, en ese tiempo. Jeremías escribió este libro alrededor del 580 a.C. Algunos dicen que fue afuera de la ciudad. Mientras él escribía, él estaba ya mirando lo que sucedía con su pueblo, con su nación, tal vez recordando la grandeza que tuvo en los tiempos de Salomón. ¿Usted recuerda el templo? ¿Recuerda cómo estaba hecho? ¿De qué estaba hecho? ¿Alguien sabe? De oro puro. Es más, los utensilios eran de oro. Leíamos y aprendíamos que en el libro de Segunda de Reyes se menciona que la plata, no el billete, sino la plata, el mineral, la usaban para hacer las calles. Imagínate, no valía la plata, lo que valía era el oro. Era algo muy, pero muy bello, esbelto. La ciudad que Dios había permitido que Salomón construyese. Qué gloria, hermano, tenía esta nación. Era una ciudad gloriosa, llena de belleza, de sabiduría, impartida por su rey llamado Salomón. La reina de Saba dijo, yo quiero ir a ver qué es, a verlo con mis propios ojos. De Sabá, perdón. La reina de Sabá. ¿Sí recuerda la historia? Ella viajó no sé cuánto tiempo para poder encontrarse con este hombre. Y cuando llegó a donde él estaba, la Biblia nos dice que llevaba preguntas, ¿cómo eran? Difíciles, muy difíciles. Vaya allá, Primera de Reyes, por favor, en manera de introducción. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos rapidito, solamente para mencionar cómo era la grandeza de aquel momento de la nación de Israel y de su ciudad Jerusalén, o de Judá. Mire lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a ¿qué? A probarle con preguntas difíciles. Y no eran preguntas difíciles como ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Eran preguntas difíciles en sabiduría, en conocimiento. ¿Qué sabes tú de esta esencia? ¿Qué sabes tú de esto y de aquello? De los tiempos. ¿Qué sabes tú de allá del espacio? Y qué sé yo. Preguntas difíciles.
Y la Biblia dice más adelante que la mujer se fue satisfecha y dijo, ¿cuánta sabiduría tienes tú de Dios? Todas las preguntas que esta mujer le hizo, mire lo que dice el versículo más adelante, 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. ¿Y qué más? Y nada hubo que el rey no le contestase. Era una ciudad, una nación que tenía sabiduría, belleza, un rey, hermano, que tenía toda la sabiduría de parte de Dios para instruir y guiar a ese pueblo. Esa era una nación gloriosa para aquel momento. Hermano, pero ahora imagínate esa gloria tan inmensa, tan grande. En el libro de Lamentaciones, vaya conmigo allá por favor, en el capítulo 2, Jeremías menciona algo acerca de cómo era la ciudad y cómo la veían los pueblos. En Lamentaciones capítulo 2, verso 15, Lamentaciones 2:15, lo tiene, ¿verdad? Mire la última parte. ¿Es esta la ciudad que decían de qué? De perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? La gente veía, imagínate la reina de Sabá diciendo, ¿fue aquí donde yo vine? Esto no se parece en nada. No se parece en nada a aquella gloria que yo vi cuando llegué. Que todo era de oro, todos los utensilios dentro y fuera, todo era de oro. Maravilloso, glorioso. Era un rey sabio que dirigía. Esto no es esa ciudad. Imagínate, hermano, cómo estaba impactada el mundo entero. Toda la nación de Israel, su pueblo, que ahora decían, esta como que no es. Nos equivocamos. Lamentaciones se escribe, hermano, justamente en este momento, cuando todo se había perdido, donde había un declive espiritual. Judá estaba entregada a la soberbia, a la terquedad, al orgullo. Judá estaba entregada a su pecado. Mire lo que dice en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. Lamentaciones 1:1. Lo tiene allí, ¿verdad? Puede mirarlo de todas maneras en el proyector. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Dice, ¿cómo ha quedado como sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Era la situación que vivía en este tiempo en la ciudad y Judá entero. Mire versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de qué? De sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Eso lo conocemos en la historia, se menciona en el libro de Daniel, cómo fueron cautivos y llevados los príncipes, llevados los jóvenes, gente sabia. Pero ahora la situación actual, hermano, de la ciudad era deplorable. Eran cautivos. Para el tiempo que se escribe Lamentaciones, Jeremías estaba cautivo también con Judá. Eran esclavizados, avergonzados y maltratados. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 4 de Lamentaciones, versículo 3. Verso 3, lo tiene, ¿verdad? Dice, aún los chacales dan la teta, amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los entercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella
compañía. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Pero mira ahora cómo se veían, verso 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos son los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta del fruto de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Usted sabe la historia, hermano. Segunda de Reyes te lo menciona. La ciudad había sido cautiva, no tenían por 2 años, no tenían que comer, no tenían cómo salir a buscar agua, no tenían cómo resolver sus necesidades principales, se vendía el estiércol de paloma y todo eso, ¿verdad? Era muy costoso, tanto así que en una situación como la que menciona el versículo 10, unas mujeres le llegaron allá al rey a decirle, nosotros nos pusimos de acuerdo para cocinar a mi hijo y luego al otro, luego el de ella, pero ella dice que no, ella no quiere, porque había una necesidad. En esta oportunidad el pueblo estaba totalmente, hermano, sufriendo el juicio y el castigo del Señor. Por causa de su pecado, dice versículos anteriores, que era peor que el de Sodoma. Qué terco, hermano, qué soberbia tuvo, qué orgullo tuvo el pueblo de Judá y nunca se arrepintió delante del Señor. No era fácil para ninguno ver todo lo que estaba pasando. Es en este panorama que se escribe Lamentaciones. Ya sabe, ¿verdad?, de dónde viene ese nombre, Lamentaciones. ¿Y por qué causa se le da ese nombre? Es Lamentaciones, es el lamento de Jeremías por su pueblo. Su pueblo gemía, hermanos. ¿Y sabe cuál era el mayor dolor? El mayor dolor era que Jeremías le había dicho muchas veces al pueblo, arrepiéntete. Ve, abandona eso, ven al Señor, estás haciendo mal. Pero había unos profetas engañadores que le decían, no te preocupes, Jeremías está mintiendo. Nunca te van a tomar cautiva. Tú eres gloriosa, eres esbelta, nadie va a poder entrar por tus puertas. Tienes las mejores murallas, tienes el mejor lugar de cuidado. Nadie va a venir a tomarte. Pero era engaño, eran mentiras. Y Jeremías muchas veces le dijo al pueblo, hay que arrepentirse. Dios mandará juicio. Y ellos no lo hicieron. Ellos no se arrepintieron. Vamos a usar en el capítulo 4, verso 1, este texto para aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Yo creo que es un texto que nos va a poner a meditar mucho. Dice verso 1, Lamentaciones 4:1. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Y es una exclamación. El escritor está diciendo, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Imagínate, hermano. Una ciudad gloriosa. Jeremías está lejos, escribiendo todo. Y tal vez él veía el oro, pero el oro estaba tapado de polvo, de barro, mugre en las paredes. Había una decadencia tan fuerte, no solamente en la parte espiritual, sino afuera de la ciudad. Se podía notar la decadencia de este pueblo. Y Jeremías dice, el oro está ennegrecido. ¿Eso es posible? Usted ha tenido oro, ¿verdad? Bueno, no sé. Yo tuve que parecían y decían que era oro, pero no era, ¿verdad? Laminado y de broma. Y uno se lo coloca ahí en el cuello, esa cadena, y usted va y juega, hace deporte o suda. ¿Y cómo está a los 2, 3, 4 días? Se empieza a poner así como manchadito, ¿verdad? Pero luego lo deja pasar una semana y empieza a tomar más color ennegrecido y así sucesivamente. Y si no es de oro, en 2 días ya está negro, ¿verdad? Lo cierto es que usted y yo podemos darnos cuenta de que eso es real. Al pasar el tiempo, porque no hay un buen aseo, una buena limpieza de esa pieza, se ennegrece, se le pone una capa sucia de
de color diferente al que es el oro o la pieza que usted tuvo, plata o lo que haya sido. Entonces el escritor Jeremías hace esta exclamación: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y vamos a orar y pidamos al Señor de su sabiduría. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por este momento. Permítenos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Permítenos escudriñar este libro y sacar de él tesoros que podamos aplicar para nosotros. Permítenos, por favor, Señor, comprender, recibir de tu palabra lo que tú quieres enseñar. Espíritu Santo de Dios, enséñanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Lamentaciones 4:1, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Esa pregunta, hermano, o esa exclamación nos lleva a meditar cómo fue nuestro 2024 en relación a cómo estoy ahora, o a cómo inició el año, a cómo lo terminé. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Usted puede mirar su oro, decir, mi vida es como un oro, una piedra valiosa y preciosa. Así es nuestra vida, delante del Señor. Pero ¿cómo ve usted ahora su vida? Inició en el 2024 brillando tal vez, y usted sabe cuando está el oro en su mejor esplendor, más pulcro, que eso se nota el brillo, se nota la pureza de ese oro. Pero ¿qué tal, hermano? ¿Cómo terminamos en este 2024? Brillosos, con el mismo fervor, con el mismo deseo de servir al Señor, con las mismas ganas de involucrarnos en algo para hacer para el Señor, o tal vez nos vemos como tapados, ennegrecidos. Es una frase que nos debería llevar a meditar, a analizar, a hacer una retrospectiva de mi vida. ¿Será que mi oro está brillando como antes? ¿Tengo el mismo deseo, la misma pasión por hacer, por servir, por amar, por seguir a mi Señor? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Es la exclamación de Jeremías. Quiero, hermano, que este 2025 sea igual que en el 2024. Yo creo que usted diría, no, creo que sea mejor. Yo quisiera que fuera mejor. Y usted también. Juntos. Entonces, necesitamos analizar estas cosas. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro, hermano? La primera cosa que debemos analizar es cómo se ha ennegrecido el oro de mi tiempo con Dios. ¿Se ha ennegrecido el oro de mi tiempo con Dios, de mi comunión con Él? Es una pregunta importante. Mire 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. ¿Lo tiene allí? 2 de Timoteo 2:15, hermano, ¿lo puede leer, por favor? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es tremendo, hermano. La motivación del Señor es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que se deleita, que estudia, que memoriza, que analiza, que incluso estudia a profundidad la Escritura. La Biblia dice que ella es espejo. ¿Qué más? Espada. ¿Qué más es? Lámpara, martillo, antorcha. Eso es la Biblia para nuestra vida. Y si nosotros dejamos que esa comunión con el Señor se empiece a ennegrecer, hermano, todo lo demás estará mal. Todo lo demás estará enmohado, estará mal, estará con mal olor, podésemos decir, o estaría mostrando un color diferente, estaría ennegrecido. Mi tiempo con el Señor hará que mi oro se mantenga brilloso, que mi vida se mantenga agradando al Señor. Cuando yo paso tiempo en la Escritura, en oración, ese tiempo, hermano, es necesario para poder mantener mi vida limpia y en comunión con Él. Incluso 1 de Timoteo, unas hojitas más atrás, capítulo 4, versículo 13, 1 de Timoteo 4:13 también nos menciona algo así. Pablo, una vez más, dando consejo a Timoteo, dice:
Entre tanto que voy, ocúpate en qué. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti. Mano, porque el Señor nos conoce, sabe que muchas veces somos de doble ánimo. Sabe que iniciamos bien, pero luego caemos, declinamos o menguamos en el camino. No descuides el don que hay en ti. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Y sabemos, hermano, que la oración es la llave que puede abrir el cerrojo para que Dios nos dé eso que clamamos. Sabemos que la oración es la dependencia de Dios. Sabemos que la oración es cuando yo pongo mi confianza en Él, cuando recibo más fe para seguir adelante. Sabemos que la fe produce en nosotros humildad. Perdón, que la oración produce en nosotros humildad. Pero aún así no estamos dedicando tiempo a estas cosas. A la oración, a la lectura. No es necesario nada más saberlo, también es aplicarlo. Porque sabemos todas esas cosas, pero el asunto es que aún no la estamos poniendo en práctica. No como deberíamos, no como una prioridad, no como al comenzar, no como al inicio. Se nos dio, ¿verdad?, el cronograma de lectura y probablemente ya lo iniciamos, pero hermano, que lo terminemos. Y que eso no sea nada más la única lectura que tenemos en el día, que podamos tener un momento para estudiarla, para memorizarla. Eso será necesario en nuestra vida. Algunas veces, hermano, no sé si ustedes como yo, se nos habla de la comunión con Dios y se nos predica acerca de eso y nos vamos emocionados de aquí. Ahora sí lo voy a hacer. Dios sabe que hoy sí voy a echarle ganas. Desde hoy voy a empezar. Pero llegamos a casa y algo nos pasa. Se nos olvidó. Nos ocupamos en otra cosa y, bueno, mañana empiezo. Bueno, mañana sí lo hago. Y muchas veces no iniciamos, hermano, no arrancamos. Nos quedamos allí solamente en que mañana lo hago. Puede ser que la otra semana inicie. ¿Y cuántas cosas dejamos inconclusas cuando pensamos de esa manera? Hay que mirar nuestra comunión con el Señor y decir, ¿está mi oro brillando en esta relación contigo, Señor? ¿O se ha ennegrecido? ¿Tenemos el mismo fervor para buscar a nuestro Señor? Es algo que debemos meditar. Número 2, hermano. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Dijo Jeremías. Y la segunda cosa es, ¿se ha ennegrecido el oro en mi servicio a Dios? En mi servicio a Dios, hermano, ¿se ha ennegrecido el oro? ¿Será que hemos menguado en el lugar de servicio que estamos? Mire segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1:6, dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está ¿en dónde? En ti, por la imposición de mis manos. Versículo 8. 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En ocasiones, hermanos, menguamos. Tal vez en este 2024 usted y yo menguamos en el camino, en el transitar, y hemos bajado ese nivel que teníamos, por decirlo de una manera, o ese deseo, o ese fervor por servir a nuestro Señor. Tal vez teníamos, hermano, un deseo de poder implementar algo nuevo, o algo para la iglesia, un ministerio, yo no sé. Tal vez Dios había puesto una carga en tu corazón de hacer algo para Dios. Yo no lo sé. Pero al pasar los tiempos, los meses, las semanas, eso al parecer ya no está. Ese fuego, ese deseo ya no está. Se ha menguado. El lugar de servicio donde estamos actualmente, hermano, no sé, tal vez somos maestros de escuela dominical, tal vez estamos sirviendo en algún ministerio. ¿Cómo está
mejor dicho, cómo estamos en nuestro lugar de servicio. ¿Hemos menguado o podemos decir, todavía sigue brillando mi oro? Me mantengo firme, estoy esforzándome más para servir a mi Señor. En el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 12, Pablo también le da un consejo a Timoteo y le dice un versículo muy conocido, 4:12. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es el deseo del Señor, que podamos seguir adelante, esforzarnos, que no menguemos en nuestro lugar de servicio, por el contrario, que avancemos mucho más. ¿Se ha ennegrecido el oro o en mi lugar de servicio? ¿Se ha abandonado, hermano, tal vez nuestro lugar de servicio? Tal vez tú estabas en un ministerio, estabas sirviendo al Señor, pero ahora ya no. En este año que pasó, tú dijiste, no, ya no puedo más, hermano, ya hasta aquí llegué. No tengo más fuerza para dar, no tengo más de dónde sacar para servir en donde estaba. Y por eso tal vez lo has abandonado, lo has dejado. La Biblia nos dice que Demas también dejó su lugar de servicio. La Biblia nos dice que Marcos dejó su lugar de servicio. La Biblia nos dice que los discípulos dejaron su lugar de servicio. Una vez que el Señor fue crucificado y enterrado y puesto en sepultura. Ellos abandonaron, cada uno se fue a sus actividades. Marcos, cuando vio que la cosa no era tan fácil en el ministerio, se abandonó su lugar de servicio. Demas, cuando vio que todo no era como él pensaba, se fue amando más a este mundo. La Biblia también nos dice, hermano, que muchos de ellos regresaron. Los discípulos regresaron. Con la ayuda del Señor, el Señor fue a buscarlos y los llevó otra vez a su lugar de servicio. Marcos, aunque anteriormente había abandonado, la Biblia nos dice que más adelante Pablo le dice a Marcos que regrese, porque el Señor puede restablecernos en el lugar donde nos tiene, donde nos quiere colocar, dejar. Muchas veces tenemos el deseo de abandonar o abandonamos, pero el Señor quiere restablecernos. La Biblia también, lo otro que podemos analizar es que se ha perdido, hermano, la visión que tenía de servicio. Antes orábamos por un lugar de servicio. Yo quisiera tener parte en tal ministerio. Yo quisiera participar en tal ministerio. Pero eso se ha dejado. Pensábamos en involucrarnos en un ministerio o iniciar un ministerio nuevo. Pero eso lo hemos dejado. Tal vez se ha ennegrecido el oro en nuestro lugar de servicio. Tal vez se ha ennegrecido el oro en nuestro lugar que el Señor nos ha dejado para servir. Número 3. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro, hermano? En mi santidad. Yo creo que esto es una de las cosas que más deberíamos luchar y pelear como creyentes, como hijos de Dios, en mantenernos en santidad para Dios. La santidad, hermano, se puede dividir de dos maneras. Aquella que el Señor me dio cuando recibí a Cristo, es una santidad que el Señor me ha dado por recibirle como Salvador. La Biblia dice que Él nos justifica, ahora nos hace santos delante del Señor. Pero también hay otra santidad que es progresiva, que es aquella que yo debo buscar, que es aquella donde el Señor dijo, dejad estas cosas. Dice el Señor también en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice la Escritura que debemos ir de gloria en gloria. También nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque es una obra constante, es un trabajo diario que nosotros debemos hacer para mantenernos en comunión con Él. Tal vez la comunión con el Señor o la santidad delante del Señor se ha ennegrecido. Mire 3 cosas que le daré para saber si mi santidad ha dejado de ser progresiva. Número 1, porque lo que antes era inapropiado, ahora lo permito. De esa manera yo me doy cuenta si mi santidad ha dejado de avanzar, si ha retrocedido, si ha menguado, si se ha ennegrecido. Porque antes, no, yo no veía eso. Antes yo no escuchaba eso, no.
pero ahora yo lo permito. Yo antes no iba a esos lugares, pero ahora yo voy. Eso me da una muestra de que mi santidad ha dejado de progresar. Que yo antes no conversaba esas cosas, no oía esas conversaciones. Yo antes no prestaba atención a estas cosas, pero ahora sí. No tenía estos pensamientos, pero ahora sí. Eso es una muestra, hermano, de que nuestra santidad ha dejado de progresar y se ha ennegrecido. Por favor, hermano, vayamos al Señor, pidamos de su ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta, hermano, que mi santidad ha dejado de crecer y de ser progresiva? Porque ya no busco limpiarme como antes lo hacía. Ahora digo, estoy bien. No, hermano, yo estoy bien. Yo no necesito buscar parecerme más a Cristo. Ya yo me parezco mucho. Ya no hay nadie como yo, no hay nadie que ame como yo, no hay nadie que sirva como yo, ya no hay nadie que se entregue como yo. Y muchas veces es un engaño, hermano. Decimos esto ya no es tan malo. Y eso puede ser una muestra de que mi santidad se ha estado ennegreciendo. Puede ser que permito la mentira en mi vida. Permito el orgullo, la codicia, la hipocresía, el chisme, qué sé yo. Y muchas otras cosas más que tal vez hemos permitido en nuestra vida. Y eso es una muestra de que hemos dejado de progresar en mi santidad. Ya no hay convicción de decir, esto lo hago por amor a mi Señor. Aunque la gente opine algo diferente a mí, yo lo hago por amor a mi Señor. Probablemente tenemos tiempo que no tomamos una decisión basada en la Escritura, una convicción, a eso se refiere esa palabra, una decisión basada en la Escritura. Hago esto porque la Biblia me lo enseña y sé que agrada al Señor. Número 4, hermano. Lo maravilloso del Señor, capítulo 5, verso 21. El tema es, o el título es, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Y número 1, en mi comunión con el Señor, en mi tiempo con Él. Número 2, ¿en qué más? En mi servicio, en mi lugar de servicio, probablemente se ha ennegrecido el oro, yo no lo sé. Número 3, en mi santidad con el Señor. En mi deseo de ir cada día pareciéndome más a Él. Y número 4, hermano, siempre hay esperanza en el Señor. Aunque el oro esté ennegrecido, aunque los jóvenes, dice capítulo de Lamentaciones 4:2, aunque los jóvenes hayan sido llevados cautivos, hayan sido esparcidos. 4:2. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aunque eso esté sucediendo, hermano, en nuestra vida, aunque ya no sintamos el valor que deberíamos tener. Mira la comparación, él está diciendo, tú eres oro, pero ahora te sientes como una vasija de barro. Ahora probablemente nos sentimos tan ennegrecidos y tan poco brillo hay en nuestra vida, hermanos, que ya no nos sentimos una pieza de oro. Pero mira lo que dice el Señor, capítulo 5, por favor, verso 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días, ¿como qué? Como al principio, hermano, porque al principio el oro brilla mucho. Recién sacado del horno es algo brilloso, es algo que se nota, se puede mirar, observar, todos pueden notarlo. Jeremías dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, porque Él es quien puede darnos la limpieza que necesitamos. Cuando el oro está ennegrecido, hermano, necesita una limpieza profunda. Que se le coloquen unos químicos especiales, que sea pasada por fuego nuevamente, porque si no, no quedará con el mismo brillo. Y Jeremías entendió, es Dios quien puede darnos ese brillo. Es Dios quien va a colocarnos, a ponernos a brillar como antes brillábamos. Mire el capítulo 3, verso 40, por favor. Capítulo 3, verso 40. Una vez más, Jeremías, mire lo que dice. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos ¿a quién? A Jehová. Nos hace meditar y decir, escudriñemos nuestros caminos
y busquemos y volvamos a Jehová. Verso 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios. ¿En dónde? En los cielos. Es Él quien va a poder ayudarnos, hermano. Verso 25, por favor. Versículo 25 y 26 del mismo capítulo 3. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Otro verso más, 2:18. 2:18. Dice, el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo. ¿Cuánto tiempo, hermano? Día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Porque debería ser un clamor constante, hermano. Si nos hemos dado cuenta, si usted y yo nos hemos dado cuenta que mi oro se ha ennegrecido, debería ser un clamor constante. Señor, ayúdame a poder ser limpio nuevamente. Yo quiero volver a brillar como antes brillaba. Qué sé yo, hermano, tal vez vienen a tu mente recuerdos de cómo era lo que hacías antes y cómo servías y cómo te vivías y qué pasión tenías. Pero el Señor quiere que volvamos a tener ese brillo. No que vivamos en ese recuerdo. No, antes yo hacía eso. El Señor quiere que volvamos a tener ese brillo. Si se ha ennegrecido nuestro oro, pidamos a Dios que nos ayude a brillar. Busquemos a Jehová, como dice el Lamentaciones, dice, bueno es esperar al Señor. Bueno es buscar al Señor. Es bueno para nosotros. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Es el título de nuestra escuela dominical. Se ha perdido su brillo. Necesitamos una limpieza profunda, hermano, para que este nuevo año no sea igual que el otro. Para que haya una diferencia. Podamos pedir al Señor, ayúdanos, Señor, a brillar. Ayúdanos a quitar esa mancha que hay en nuestra vida. Tal vez tú representas el oro en tu comunión con Dios, o tal vez en tu lugar de servicio, tal vez en tu santidad, hermanos, has perdido el brillo en estas cosas. Yo no lo sé. Pero si es alguna de ellas, por favor, vengamos al Señor. Vengamos al Señor a pedirle que nos dé ese brillo, esa limpieza necesaria. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos.